Hola, soy Marina. Hola, soy Ligia. Bueno, ya llego. Y en momentos entra en escena nuestra... Hola, soy Maricel. Bueno, hoy intentaremos que nos conozcan un poco más, que nos escuchen las voces, además de leernos. Así que, bueno, veremos qué sale. Acá bien, estábamos conversando del trabajo práctico. Bien. Básicamente, me parece que desde problemática hemos abordado aspectos teóricos, como son los fundamentos epistemológicos, psicológicos y sociales, y por la experiencia, tanto de trabajar con los estudiantes del profesorado como con los profesores, hacer una transposición entre ese plano teórico y mi realidad, que es el aula, el libro, la clase o el práctico, es una brecha para muchos insalvable. Entonces me parece que podríamos tomar un trabajo práctico y empezar a discutir algunos aspectos que hacen las fuentes sobre ese trabajo práctico. Y bueno, el libro que habían visto ya los chicos para el parcial, ya lo habían tenido, para el parcial no, para el trabajo práctico. De los libros de texto, me parece que ellos ya han tenido oportunidad de darle una mirada, así que quizás poder tomar un trabajo práctico que estuviera inserto dentro de ese capítulo, los podríamos ayudar a los chicos a que vieran cómo dentro de una clase se pueden trabajar estas nociones de epistemología que hacen la construcción del conocimiento en la práctica científica, pero cómo intentar llevar eso a un análisis dentro del aula, para que la escuela no se quede vacía de esa epistemología. Quizás lo que podremos hacer es analizar el trabajo práctico del capítulo de célula, que es el que todos vieron, para ver si tienen los elementos que estamos buscando. Dale, acá tenemos el capítulo que está escaneado y lo tenemos todos en PDF, incluido ustedes. Vamos, ya le decimos en qué página está, el trabajo sobre qué. Fíjense que la estructura del libro en general, las actividades están planteadas al final, sin embargo hay pequeñas actividades que tienen que ver con cómo se ha hecho la lectura comprensiva, que están insertas como preguntas en el desarrollo del contenido teórico de ese capítulo. Pero al final, en la página... Bueno, no le veo la página del capítulo, pero es en la última página del archivo PDF que ustedes tienen también. No está. Bueno, está en medio, en el anterior no está en medio el número de página, no. Bueno, del archivo PDF, página 14. Ahora sí. No sé qué le toca al mate. Creo que. Bueno, el trabajo de laboratorio, como está enunciado en el libro, propone la fabricación casera de queso. De lo que yo recuerdo acerca del queso, en el inicio del capítulo hay como una introducción acerca de algunos productos biotecnológicos. Aparece como mencionado el queso y su fabricación en otras partes del libro, principalmente al comienzo. Lo cual me parece interesante porque es una forma de conectar a los chicos con algo que consumen o con algo que es parte de su vida cotidiana. Igual me parece que es valioso mirar, por empezar, el lugar que los trabajos prácticos están ocupando en el capítulo. Sí. Y da la sensación que los trabajos prácticos y las actividades, porque así están mencionadas, aparecen todas recién al final del capítulo. Entonces, es lo que sabemos que pasa. Desde ese lugar tiene una funcionalidad. Por un lado, si el estudiante es el que solamente lee el libro, está la duda de si va a llegar a leer las actividades del final. Si es el docente, tiene que ser el docente quien planifique que se haga la actividad. No quiere decir que porque esté al último, el docente la hace al último, ¿no? Podría insertarlo, podría ponerlo al principio, en otro lugar, dándole otra funcionalidad didáctica. Igual me parece que sería una lógica diferente si nos acostumbráramos a ver los libros de texto en donde se va compilando los aspectos teóricos y el trabajo práctico para la discusión, porque a veces ni siquiera hay que hacerlo el trabajo práctico. Pero si acabas de ver los conceptos teóricos y tenés ahí antes una actividad, vos podés proponer la discusión de esa actividad con los estudiantes, aunque no tengas laboratorio, aunque no la hagas de hecho a la actividad. Para hacer como una recreación de eso que hubiera sido la actividad, para reflexionar sobre los pasos, por ejemplo. Totalmente. Que se tienen en cuenta.
Totalmente. Entonces me parece que hay como una postergación de determinados aspectos que seguramente van a estar vinculados a la fuente epistemológica, que van quedando relegados hacia el final, ¿no? ¿Quieren que veamos la estructura que viene? Sí, ¿Quieres sí. decir algo más? No, justamente eso, que lo otro que tiene interesante, me parece, este trabajo práctico para analizar, es que trabaja contenidos que no necesariamente están en el desarrollo del capítulo. Y me parece que está bueno que veamos ahora cómo es que trabaja estos nuevos conceptos. Porque, por ejemplo, empieza con el proceso de elaboración. Primero hace un listado de los materiales que se necesitan, como si fuera una receta de cocina. Sí, y un poquito como que cuenta que es el queso y algunas características del queso. Sí, son las Sí. materias que actúan, sobre el ácido láctico. Después sí están los materiales y después empieza con el proceso de elaboración. Digamos que hasta ahora vemos que hay un marco referencial con definiciones, entonces un marco referencial teórico, aparecen los materiales se describen los materiales y vamos directamente al proceso. En el proceso se da como una receta, ¿no? Y a mí me impacta y me parece interesante que aprendamos a tener en cuenta cuando vemos un práctico, de mirar en cada punto que aparece dentro del proceso, qué verbos aparecen. Y acá arranca cada consigna con un verbo: calenta, toma, Saca, humedecer. exactamente, Dejar. dejar. Entonces, evidentemente, los verbos ya van mostrando que hay que ir manos a la obra. Y en términos generales, todo tiene que ver con manipular. Bueno, ¿qué nos llama la atención desde el punto de vista epistemológico? ¿Dónde queda el pensar? Y sobre todo con lo que venimos trabajando en las últimas clases, ¿qué se hace con estas ideas que los alumnos ya pueden tener sobre este proceso o que salen del ambiente cotidiano o de sus prácticas, que les permita conectar este conocimiento con algo que lo transforme en significativo para ellos y que los pueda llegar a enriquecer? Sí, la parte de pensar podríamos decir que está al último. Solamente que ahí hay que ver qué ocurre Pero, cuando ¿por qué las al preguntas último? están al último. Claro, Exactamente. ¿Por qué esto no acontece antes, en el principio, cuando si bien hay una pequeña introducción, me da la sensación de que tampoco es una introducción que les pinte un panorama del tema, sino que retoma algunas ideas que han sido trabajadas, pero no sé en qué extensión durante el desarrollo del capítulo. Hay lo que estaría bueno de pensar es si hay un problema en esa introducción, al principio hay una pregunta, se genera la necesidad de saber cómo es este proceso, porque para que este trabajo sea previo a una acción de pensar, si no el pensar viene todo al último. Entonces, si reconocemos que hay un pequeñísimo marco referencial al inicio que básicamente caracteriza lo que es el queso, y después aparecen estas actividades manipulativas, al alumno casi que le toca básicamente observar, hacer y observar qué está pasando en esto que está haciendo. Pero ¿y después lo otro que sería? ¿Adivinar? Miremos las preguntas. Sí, casi. ¿En qué consiste el proceso de pasteurización? ¿Cuándo trabajaron la pasteurización o por qué su importancia o algo relacionado a ella? Claro. ¿O en el capítulo o en este trabajo? Pero ¿qué sentido tiene de hacer esa pregunta como reflexión de un trabajo práctico si en ese trabajo práctico no se trabaja ese concepto? No se pausterizó el queso. Claro. No, la verdad que no tiene mucho sentido. Quizás habría que armar todo un recorrido de la secuencia didáctica para que tuviera sentido. Pero entonces, ¿dónde hay una indicación para el docente? Entonces estamos viendo que además que las preguntas están al final, hay muchas preguntas que no se conectan directamente con la actividad que se desarrolla en el trabajo práctico. Entonces es como que hay una gran confusión epistemológica, digamos. Bueno, fíjate después la tercera pregunta que dice, ¿cuál es la acción de las bacterias lácticas? Digamos que es clave saber eso para poder comprender el proceso de la fabricación del queso. totalmente. Pero entonces, ¿qué se supone? Que antes, cuando estaba haciendo algo mecánico, sin pensar
y sin ninguna reflexión. Además. Exactamente. Por más de que estuviera haciendo algo mecánico, pensar en qué había antes, qué hay después, e incluso la observación, qué características Las hay. bacterias lácticas son clave, entonces o a la bacteria la tratas bien o se te van a morir y no vas a obtener el producto deseado. Entonces la reflexión sobre las bacterias es vital. Y que en relación a eso, vos decís, sigue la otra pregunta, que es ¿por qué se pone el límite de temperatura entre 20 y 35? Pero eso, como dice Ligia, que hay que adivinarlo, Claro. porque en realidad no Es se un dice. contenido altamente teórico. También el capítulo trata acerca de fermentación, trata acerca de procesos, pero está haciendo hincapié en eso y no en cómo ese proceso se evidencia en esto que hicieron los chicos y que tuvieron acceso más tangible, más concreto los alumnos dentro de esta experiencia. Típicas preguntas que deberíamos haber visto al principio con una indagación previa a la realización de la actividad práctica, porque de alguna manera eso hubiera tenido otro recorrido. Bueno, entonces, en base a esto, si hemos pensado dentro de las fuentes epistemológicas, hemos estado pensando en el empirismo inductivista, hemos estado pensando en el falsacionismo de Popper, hemos pensado en los paradigmas de Kuhn, hemos pensado en los programas de investigación de Lakatos, que básicamente son las fuentes que menciona Nieda y Macedo. Bueno, ¿qué podríamos decir acerca del práctico? ¿Qué les parece? Bueno, por ejemplo, como hemos estado remarcando de que el proceso que más se trabaja es la observación, uno podría pensar que este práctico es más bien inductivista. Podría pensar, porque en realidad tampoco es que se lo lleve a alguna generalización de algo. Podría pensar que es más inductivista que otra cosa, pero hipotético deductivo o falsacionista claramente no lo es. Porque no hay ninguna propuesta inicial a partir de la cual pensar la experiencia. Y ya sí, ¿no? Es hipotético deductivo, Kuhn y Lakatos quedaron muy bien. Totalmente, exactamente. Sobre Lakatos ni hablar, porque Lakatos me da la sensación desde el punto de vista epistemológico, los filósofos me matarían, pero tiene que ver con pulir el método hipotético deductivo de Popper y darle algunas variantes con esto de los cinturones protectores, que incluso fue una complicación que Samuel tuvo un poquito con Lakatos y vino a una consulta a preguntar concretamente esto. Bueno, entonces en ese marco podríamos verlo que si en la producción del queso se hubiese planteado desde el punto de vista lacatosiano, hubiese dado margen a que si a algunos grupos el producto final no era el queso deseado, se podrían haber generado unas hipótesis alternativas para intentar ver qué estuvo ocurriendo y de esa manera preservar este proceso de producción de queso. El proceso fue o es correcto desde el planteo que se hace, pero algo falló y no controlamos bien la temperatura, alguno de los materiales estaba adulterado. Bueno, eso tiene que ver con concebir el trabajo práctico desde Lakatos, discutir estas cosas con los estudiantes y estas hipótesis alternativas que vamos planteando de por qué las cosas no funcionaron como debieron funcionar, es lo que Lakatos llamaría el cinturón protector. Esto es una trascolación que a lo mejor puede sonar forzada, pero es tratar de que nuestros estudiantes de problemática puedan ver estos conceptos aplicados ahí. Sí, iba a decir que quizás, y el trabajo práctico se reformulara, y que creo que ahí tiene un valor esto de mirar el trabajo práctico como una idea que puede ser utilizable en el aula, pero que necesita una reformulación por parte del docente. Entonces, por ejemplo, leyendo ahí mientras vos decías esto de Lakatos, veo la última pregunta, que es ¿cuál podría ser la causa de que el queso resulte demasiado ácido y cómo se podría solucionar? Quizás si el práctico hubiera sido más abierto, donde alguno de los resultados posibles sea que el queso te salga ácido, ahí sí daría lugar para pensar. ¿Y qué es lo más probable? Porque nosotros que hemos hecho prácticas de laboratorio, sabemos que en un aula de trabajo práctico había 6 grupos trabajando, uno puede conseguir el resultado más aproximado al deseado, que es un queso de un buen sabor. El resto seguramente tuvo dificultades, se le rompió un instrumento, no tenían algunos de los materiales suficientes, se equivocaron en la acidificación. Entonces, evidente